Capítulo 1093 de One Piece, Luffy contra Kizaru. Tenemos un pedido de portada de Kuromame que le pide a Eiichiro Oda que dibuje dos hermanos terceros, quitándole los anteojos a Koby y al Meppo. Y pues seguimos con los pedidos de portada de las personas. Tenemos aquí a Koby y el Meppo. Se me hizo un poco interesante que el Meppo se le pueden ver los ojos. No es un gran misterio, creo que en Water 7 ya lo habíamos visto sin anteojos y por ahí en alguna otra ocasión. Tampoco es que escondiera nada muy misterioso, pero me gustó verlo sin anteojos. Y los terceros en Japón se dicen Meganezaru, y la traducción literal de esto es mono con lentes. Megane, que significa lentes o gafas, y Zaru, pues que es mono. Supongo yo que les pusieron así porque tienen los ojos muy grandes. Y la gracia de esta portada es el hecho de que se llaman Meganezaru y están utilizando lentes. Entonces es como un juego de palabras donde se repite dos veces la palabra lentes. Y lo primero que me llama la atención es Luffy, después de haber tomado con la mano a Kizaru, le da unas vueltas y lo lanza. Y yo pensé que Kizaru iba a salir de ahí pues a la velocidad de la luz, simplemente escapándose ya, pero parece que Kizaru se deja pues mangonear un poco. Otra prueba más de que Kizaru pues realmente no se está tomando esta pelea o a Luffy como un peligro. Inclusive se da el tiempo de pedirle a Luffy que no sea rudo con él. Y pues la fuerza de Luffy es tanta que lo manda volando a una distancia muy apartada. Y por ahí también estoy pensando que Luffy, ahora que se puede convertir en gigante por completo, no solamente una mano, una pierna, sino todo su cuerpo en proporción, como si fuera un gigante, pues seguramente lo veremos interactuando con otros gigantes en Elbaf, que es la saga que sigue. Y el G5 le da a Luffy la oportunidad de poder convivir con esos gigantes. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención, de hecho me llamó más la atención que Luffy arrojando a Kizaru, fue que después de haberlo arrojado, Luffy parece estar recostado en el aire, como si estuviese pues recostado en la hierba, en el suelo, con los brazos y las manos detrás de la nuca, con los pies levantados. No se ve que está rebotando, que esté rebotando en alguna superficie. Por ahí se ven una especie de nubes un poco extrañas, un poco más pequeñas de las que aparecen al fondo en Egghead. No sé si esto tenga que ver con el G5, si Luffy las está provocando, pero tampoco se ve que esté rebotando en ellas. Simplemente se ve que está recostado en el aire, y lo normal pues es que en ese espacio Luffy estuviese cayendo, y se ve muy tranquilo como para estar cayendo con la gravedad. Así que yo supongo, y esto yo lo había pensado desde la primera vez que vi el G5, que Luffy en su vasta imaginación se puede permitir, gracias al despertar, cosas como esta de acostarse en el aire. Ya lo vimos también materializando objetos desde su cabello, así que no me sorprende que también tenga la habilidad de poder recostarse, caminar sobre el aire. Y fue lo primero que pensé cuando vi el G5 por primera vez. Y recientemente en el anime pues el equipo de producción del anime creo que no entendió esto y representó a Luffy rebotando sobre una piedra convertida en goma, y de esta manera justificaban el hecho de que Luffy estuviese pues con los pies abiertos en el aire. Cuando vi esta escena en el anime pues pensé que sería mejor que no hubiese rebotado en esa roca. Me hubiera gustado verlo más en el aire, como en este capítulo 1093, en el que ya podemos empezar a teorizar acerca de si Luffy puede hacer esto en el aire. Tampoco es un detalle que sea muy importante, pero a mí me llamó fuertemente la atención. Y luego tenemos a Vegapunk y a Atlas, que van a ir por Bonnie. De esta forma se expondría mucho Vegapunk. Por ahí usó protesta sobre la decisión de Vegapunk, y a Vegapunk se le ve muy preocupado por el bienestar de Bonnie. Supongo yo que por ser hija de Kuma y tener una relación muy cercana con Kuma, pues también por eso le tiene aprecio a Bonnie. Y tampoco me sorprende Vegapunk, porque ha demostrado ser un personaje muy humanista, y claro, pues al separarse se va a exponer muchísimo más. Ya estaban todos juntos listos para partir en Labo Face, y también esta separación pues nos indica que va a alargarse un poco más la saga, lo que me gusta porque realmente es una de mis sagas favoritas. Cuando tuvieron que huir, yo lamenté mucho que Egghead se fuera a terminar tan pronto, y ahora con esta división de los Mugiwaras y de los Vegapunks pues vamos a tener un poco más de tiempo, quizás ver la pelea de Zoro un poco más a fondo, la de Luffy contra Kizaru. Y en la misma página también vemos algo interesante, que son Sanji y Jinbe, que están cargando unas cajas que según los globos de texto, Vegapunk les pidió a estos dos que transportaran ciertos artefactos al Sony para poder huir. Y este panel es interesante porque nunca dice Vegapunk qué es lo que tienen que transportar exactamente, pero parece que es importante
interesante porque si se van a llevar cosas del laboratorio del científico más importante del mundo, pues tienen que ser cosas muy relevantes, pero lo más interesante está a la derecha de Sanji, que es el organoid. Recordemos que los organoids son estos órganos artificiales creados en laboratorio, son órganos naturales pero están creados artificialmente, y según Vegapunk pues esto sería el futuro de la medicina en el mundo de One Piece, y esto me indica que probablemente podríamos ver un miembro de la tripulación o algún Vegapunk, algún satélite pues siendo destrozado o abierto por la mitad o perdiendo un brazo o algo así, y los organoids serían la carta que utilizaría Oda para justificar que después vuelva a recomponer su físico o vuelva a recuperar un órgano perdido, y sutilmente Oda pues muestra un organoid ahí a la derecha de Sanji como medio escondido, además de que Sanji quiere ir a rescatar a Bonnie también. Y después en Fabrio Face tenemos a Bonnie, que ha convertido pues a los Marines en niños y en abuelos, una imagen muy similar a lo que fue la primera demostración de los poderes de Bonnie en Shabondi, cuando convirtió también a Marines en niños y abuelos, donde los niños pues llevaban un rifle y los ancianos utilizaban el mismo rifle pero como bastón, así que la representación es casi exacta. Y tenemos un pequeño flashback que habla de Sentomaru siendo el responsable de que Bonnie no se estrellara en el suelo cuando cayó después de ser impactada por el láser del sistema de defensa de Egghead. Vemos que efectivamente Sentomaru no murió por el ataque de Kizaru. Tampoco me sorprende mucho porque pues Oda no le gusta matar personajes, lo vemos con quemaduras en todo el cuerpo, resultado de la explosión que lo impactó, y no se dice más de él, no se dice si se desmayó y se quedó en el mismo punto, si se trasladó a algún otro lugar. Ojalá volvamos a tener un encuentro de Kizaru y Sentomaru ya para el final de Egghead, sería interesante verlo, pero lo que más me llama la atención de esta parte de Bonnie es que ella está intacta sin ningún rasguño, siendo que fue impactada por un láser directamente. En el 1092 hablé acerca de que Luffy podía salir sin ningún rasguño de un impacto similar porque pues ya es un Yonko, maneja el haki de armadura, además de ser muy resistente, y se justifica que Luffy pues siga con quemaduras, pero que siga en la batalla. Pero me sorprende Bonnie porque pues no sabemos si domina el haki de armadura, no sabemos si lo utilizó en el impacto, que no parece según el flashback. Ella es impactada de lleno y solamente tiene algunos rasguños, así que me pregunto pues qué clase de poder habrá utilizado para no salir tan lastimada, porque no me cuadra que haya resistido un ataque de ese poder y que segundos después pues esté por ahí simplemente agitada por lo que pasó. Y ahora que Kizaru no está, pues Luffy le pregunta a Zoro si le puede ayudar con la pelea de Rob Lucci, y por ahí Zoro pues siendo muy épico le contesta que el capitán no debe de desperdiciar su tiempo con un enemigo de tan bajo poder. Es muy épico cuando Zoro habla acerca de su capitán con ese respeto, así que seguramente para los fans de Zoro pues esta viñeta es muy buena. También vemos que está utilizando haki de armadura en las hojas de las espadas, y por ahí Zoro habla del nivel bajo de Rob Lucci. No sé por qué dice esto, si está inclusive en su despertar. Creo que simplemente es un poco para fanfarronear y burlarse un poco de Rob Lucci. Y también es interesante que Rob Lucci pues ya midió fuerzas con Luffy en G5 y le contesta a Zoro que ya no va tras el capitán, sino que se va a conformar con acabar con el segundo al mando de una tripulación de un Yonko. Esto nos habla de que pues Rob Lucci en este estado ya no puede vencer a Luffy. Él es consciente de que lo ha superado y solamente faltaría que Zoro supere a Rob Lucci, y esto me gustaría, y no porque si Zoro vence a Rob Lucci pues demostraría que la banda ha crecido lo suficiente como para que Zoro, que no es el capitán, derrote al antagonista principal de un arco como lo fue Enies Lobby, y como digo demostraría mucho poder de la banda, realmente demostraría un crecimiento. Pero por otra parte sería un poco decepcionante que Rob Lucci, tras su vuelta a la serie, a la historia principal y utilizando su despertar, pues no haya sido capaz de derrotar a Zoro. También podemos ver, y esto no se nota mucho, pero podemos ver que las espadas de Zoro tienen ese mismo fuego verde que utilizó en la batalla contra King, contra Arubel, lo que nos indica que esta técnica, este power up va a estar muy presente en la serie y lo vamos a ver pues con más frecuencia. Y Zoro ya venció a Arubel, a King, y me pregunto qué tan fácil o qué tan difícil va a ser vencer a Rob Lucci. Dependiendo de la respuesta pues podríamos decir que Rob Lucci está por encima, igualado o por debajo de Arubel. Y más adelante tenemos a Kizaru, que va tan relajado que se permite a sí mismo girar su cuerpo estando a unos milímetros del agua, pudiéndolo hacer antes porque él es capaz de hacerlo antes, pero la fruta pica pica pues te permite o le permite a Kizaru relajarse al extremo de cambiar su dirección
estando solamente a milímetros del peligro, así que pues esto nos habla mucho acerca de la fruta de Kizaru y de su comportamiento, de la forma en la que Kizaru se relaciona con su misma fruta, y utiliza un Yasakani no Magatama para disparar luz hacia Egghead y teletransportarse a sí mismo en esas partículas de luz, una cosa que nunca habíamos visto. El Yasakani no Magatama siempre había sido un ataque ofensivo que no había involucrado nunca la teletransportación del cuerpo del usuario, en este caso Kizaru. Esta es la primera vez que vemos que hace algo similar, y pues inmediatamente se aparece delante de Luffy en forma de estas partículas. Y lo interesante aquí pues son los clones de luz que Kizaru genera a partir de cada molécula de luz, y pues Luffy se sorprende muchísimo utilizando esta expresión graciosa de los ojos saltones. Y esto podría también hablar muchísimo del poder de la Pika Pika, porque si es capaz de convertir cada partícula de luz en un clon suyo, que es capaz a su vez de generar un ataque como el Ama no Kurakumo, es decir, la espada esta de luz que genera Kizaru, pues eso nos estaría hablando de que Kizaru puede tener un ejército propio de Kizarus mismos. Hay que imaginar pues un ejército de almirantes, solamente conocemos 3, bueno, conocemos más, pero los oficiales son 3, y hablar de un ejército de almirantes pues realmente es algo brutal, aunque también Luffy los vence con haki de armadura en sus patadas. Y parece que los clones pues ya no regresan, sino que simplemente desaparecen, y no dejan en claro si hay un original o si todos pueden ser Kizaru en algún momento. Supongo yo que había un original que fue el que se trasladó hasta donde estaban los Mugiwaras mientras Luffy peleaba con los clones. También Luffy utiliza ataques que empiezan con down, parece que ese va a ser el prefijo de todos sus ataques utilizando el Gear 5. Y después de querer haber engañado a Kizaru y resultar el engañado, y de haber acabado con todos los clones de una sola patada, pues vemos que Kizaru tiene tomado a Usopp de la cara, lo cual en principio me decepciona un poco, porque pues Luffy, cuando se encontró con Kizaru en Egghead por primera vez, habló acerca de que su tripulación era 100 veces más fuerte que la última vez que se vieron en Shabondi, y Zoro lo estaba manifestando muy bien al tener de enemigo a Rob Lucci y tenerlo a raya. Pero con Usopp pues realmente ya perdió, está tomado del rostro, no pudo hacer nada como en Shabondi. Entonces las palabras de Luffy pues realmente no son ciertas, porque Usopp no creo que haya crecido tanto en fuerza desde entonces. La saga de Wano fue una decepción en cuanto a Usopp, porque realmente no hizo nada. Yo estoy esperando que él se luzca en la saga de Elbaf y que haga algo increíblemente grande y valiente, pero por el momento es el mismo Usopp de la saga de Shabondi. Por ahí Nami también saca su Climattack y Brook lo apunta con su espada, y luego vemos como Atlas, Vegapunk y Sanji huyen en este auto que se llama Vegatank 8, lo que supone que hay 7 más previos. Y pues es un poco curioso porque el exterior de este vehículo es una burbuja, y las ruedas parece que en vez de neumáticos de plástico o de caucho utiliza de nubes. Sabemos que Vegapunk manipula las nubes sólidas. Y otra cosa que me llama la atención de este vehículo es que se llama Vegatank con la palabra tanque, y yo lo relaciono más con un auto que con un tanque, porque pues un tanque es un vehículo de guerra. Faltaría ver que el Vegatank tenga escondido algún arma y entonces podría ser un tanque, pero me da curiosidad que Oda le pone Vegatanque cuando parece más un vehículo. Y pues por ahí Sanji se agarra como puede. También se nos vuelve a mostrar el interés que tiene Vegapunk en ayudar a Bonnie, mostrando pues una vez más el humanismo y el compromiso humano que tiene Vegapunk con las personas, en este caso Bonnie. Y cuando Kizaru va a utilizar un rayo de luz para atacarlos, Luffy le come la mano, o le come, más bien dicho, le come el rayo que acaba de disparar, y parece que explota dentro de él. No vemos una explosión como tal, Luffy no se infla, sino que la luz sale de su boca, de su nariz y de sus ojos, quemándole los ojos. No vemos fuego ni vemos sangre, sino que vemos a un Luffy muy limpio. En las explosiones siempre Oda ha dibujado pues sangre o partículas de quemado, pero en esta ocasión la explosión es muy limpia, muy lumínica, y ya quiero ver cuál es el efecto que tuvo en Luffy, si terminó evidentemente quemado o si hay otra consecuencia por haber comido un rayo de luz de Kizaru. Y pues Luffy recuerda otra vez su técnica Baku que utilizó en la saga de Arabasta contra el cocodrilo, en aquella ocasión comiéndose medio cuerpo de este Shichibukai, y ahora un rayo de luz. Y también tiene la forma Luffy de aquella vez que se proyectó su sombra sobre las nubes en Skypiea. No sé si habrá sido una referencia a propósito. Y otra cosa interesante es que Franky ya tiene armado el Franky Shogun, y también se une al Vegatank para ir a rescatar a Bonnie, y le deja el Franky
Franky Shogun a Lilith, y seguramente para ella va a ser tecnología muy básica, así que no va a haber ningún problema en que ella lo maneje, y ojalá Lilith de alguna forma pueda mejorar al experimentar ella misma el manejo del Franky Shogun, pues pueda ayudar a Franky cuando se vayan de Egghead y hacerle unas mejoras al Franky Shogun para que parezca más el Megaforce One que vimos. Sería interesante que Franky manejara un robot de ese tamaño y con ese aspecto. Yo ya me lo había imaginado hace mucho, de hecho antes de la saga de Wano me había imaginado mucho a Franky utilizando un robot muy parecido a lo que fue el Megaforce One, y ahora la posibilidad está abierta con Lilith pilotando este robot. Y finalmente, estando muy cerca de Fabrio Face, el Vegatank 8, pues Atlas grita desde la distancia que ataquen a los marines. Esto se lo grita a los pacifistas, a los Mark III, y pues me sorprende un poco la ineficiencia de tener que gritar desde cierta distancia a los pacifistas para cambiarles la orden y no hacerlo, por ejemplo, desde una computadora o simplemente con los aparatos estos que utilizan estos audífonos con antena. Esto evidentemente pues es para que la trama sea un poco más interesante y tener que acercar a estos personajes al riesgo, al peligro, pero sí me parece muy poco eficiente que desde la computadora de Labo Face no hayan podido mandar esta información a los Mark III. Y finalmente se nos revela pues la presencia de Jay García Saturn, que como ya vimos repetidas veces en la escala o en el rango de jerarquías, pues la persona o la autoridad que está hasta arriba son los Gorosei, y ni Vegapunk ni los Mugiwaras saben que este Gorosei está en Egghead, así que la orden que le acaba de dar Atlas a los Mark III pues va a ser inútil, porque basta con una palabra de Jay García para que estos pacifistas pues sigan atacando a los Mugiwara y a los satélites y a Vegapunk. Pero también es interesante porque el mismo sistema, el mismo rango de jerarquías que utilizan los pacifistas, los Mark III, es el mismo rango que utilizan los Serafim, así que ahora los Serafim van a pasar a obedecer directamente a este Gorosei, y ahí sí van a estar perdidos, aunque como vimos anteriormente los lazos afectivos están registrados en el factor linaje de los Serafim, algo que sorprendió a Vegapunk, y esa podría ser la carta que utilicen los Mugiwaras para que por lo menos la Serafim de Hancock no los ataque. También había hablado capítulos atrás acerca de que si Hancock podía tener lazos afectivos grabados en el factor linaje, también los otros Serafim, como el de Jinbe o como el de Mihawk, podrían intervenir para ayudar a los Mugiwaras, aunque también hay que ver si este código, este factor linaje que extrajo Vegapunk de los Shichibukais, lo hizo antes o después de conocer a los personajes como Luffy, como Zoro, porque si el factor linaje de, por ejemplo, Jinbei se extrajo antes de Impel Down, pues en ese tiempo no había ningún afecto hacia Luffy de parte de Jinbei, así que no funcionaría. Tendríamos que esperar a ver qué es lo que va a pasar con los Serafimes, porque va a ser interesante. Y eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1093, y esperar el que viene.